Soy una señora de 56 años, con muchos hijos y nietos. Mi esposo tiene 65. Yo me casé con un hombre maravilloso tras 3 años de relaciones. Nuestra felicidad duró solo 7 meses. Mi querida amiga, tuviste suerte al encontrar esa ayuda tan desinteresada que llegó. Yo creo que le quiero, pero no lo sé. Así que, por favor, ayúdeme. Perdone la extensión de mi carta, pero tenía que contarle mi historia. Cumplimos 100 años. Con mis mejores deseos, te mando un cariñoso abrazo. Locos por la radio. Las cartas a Elena Francis, que nunca se radiaron. El programa de hoy también va a ser muy especial, muy especial. Aimar Bretos, Nerea Pérez de las Heras y Laura Piñero. Un cariñoso saludo para todas. Locos por la radio. Hablar de los 100 años de la radio es hablar también del consultorio de Elena Francis. Consultorio de Elena Francis. Sé la amiga de Francis, el consejo es de Francis. Solemos hablar del papel de la música y de la radio para hacernos viajar en el tiempo. Esto que estamos escuchando forma parte de un programa de radio íntimamente ligado a la memoria de varias generaciones en España y que no podía faltar en un día como hoy de celebración del centenario de la radio. El 27 de noviembre de 1950 nació a las 7 de la tarde en la antena de Radio Barcelona el consultorio de Elena Francis. Miles de oyentes de toda España, principalmente mujeres, se pegaban al transistor para escuchar los consejos que aquella misteriosa doctora que contestaba a sus dudas enviadas por correo postal les daba. Distinguida señora, esta misiva es la de una mujer desesperada de 37 años que busca ayuda en usted. Desde hace 4 o 5 años, mi marido dice que me estoy haciendo vieja. Me casé hace 9 años y todo el mundo elogiaba a mi marido mi belleza y él estaba orgulloso de lucir una mujer guapa a su lado. Pero es que ahora me han salido una serie de arruguitas que me afean horriblemente. Y a medida que transcurre el tiempo, la cosa se agrava por momentos, de tal forma que aparento tener 50 años. Mi esposo me ha postergado, y cuando me mira, lo hace con cara de compasión. Así es que con lágrimas en los ojos y desesperada de la vida, ya que me ha dado los sinsabores de la vejez prematura, le pido por favor que me ayude. Yo quiero rejuvenecer y mostrar ante mi marido mi cara sin arrugas y que me vuelva a presentar a sus amigos. Se calcula que en 33 años de duración del programa se emitieron más de 60.000 cartas de oyentes. Había muchas consultas de belleza, pero rápidamente llegaron todo tipo de cartas con todo tipo de problemáticas de índole sentimental y social que retratan la realidad de aquella época, una realidad con muchas sombras. Recordemos que atraviesa los años más duros del franquismo, donde los derechos, especialmente los de las mujeres, sufrieron un retroceso enorme. La transición, finalmente la democracia, se emitió hasta 1984, año de su última emisión en Radio Peninsular. Gracias a las cartas que se enviaron a Elena Francis, muchas censuradas en su momento y recuperadas hace unos años, gracias a esas cartas podemos reconstruir en la actualidad la historia de aquellas mujeres y de nuestro país con la radio como hilo conductor. Y hoy queremos analizar ese fenómeno radiofónico, en un día como hoy, de centenario, de celebración, traerlo al presente con 2 mujeres. Laura Piñero, compañera de La Ventana, que tiene una sección fantástica en el programa de Francino llamada Cartografías, dedicada al mundo epistolar. Laura, hola, ¿cómo estás? Muy buenas. Y con Nerea Pérez de las Heras, a la que podéis escuchar en los podcasts Saldremos Mejores y Lo Normal. Nerea, muy buenas. Y cada 15 días un ratito en Hora 25. En Hora 25 ¿Qué tal, también. compañera? Oye, ¿qué imagen teníais vosotras del consultorio, Nerea? Pues el nombre de Elena Francis en mi casa sí estaba presente porque mis padres nacieron en el 36 y en el 39. Entonces ellos vivieron los años en los que el consultorio era relevante y yo tengo conciencia de que este personaje estaba en algunas conversaciones. O sea, yo recuerdo algún pregúntale a Elena Francis sin saber muy bien quién era Elena Francis, pero siempre pronunciado como con muchísimo desprecio. Porque Elena Francis, y sobre todo quienes recurrían a su consultorio, se entendían como algo ridículo. O sea, yo con los años he tomado conciencia de la importancia de este personaje. Porque si las historias de mujeres, incluso de las célebres, las inventoras, las ricas, las que alcanzaban posiciones de toma de decisiones, está desaparecida,
Imagínate la de las abusadas, las que tenían que irse del pueblo a buscar fortuna a Madrid o Barcelona. El consultorio de Elena Francis recogió durante más de 3 décadas las voces de todas estas mujeres preocupadas en España. O sea que es un repositorio de memoria perdida de muchísimo valor, justo de una parte de la sociedad a la que no se ha escuchado y sin la que el relato de lo que fue este país durante la dictadura está incompleto. Afortunadamente tenemos un tesoro historiográfico, que son todas estas miles y miles de cartas. ¿Y en tu caso, Laura? Pues en mi casa no me habían hablado del consultorio, no lo escuchaban. En la universidad tampoco lo estudié, que ahora sí se estudia en las facultades de periodismo, y ha sido ya posteriori en la radio y después de conocer todo el universo epistolar tan importante que está asociado, donde me he dado cuenta del increíble valor que tuvo a nivel social, radiofónico, publicitario. Es un fenómeno muy interesante y con un alto valor educativo. Vamos a escuchar cartas de aquellas mujeres, algunas nunca radiadas, las respuestas que recibían. Vamos a hacer una lectura en presente, porque algunas de las preocupaciones de estas mujeres resultan tremendamente actuales, y nos vamos a preguntar quién puede ocupar hoy ese lugar de influencia que ejercía Elena Francis. Pero antes, Laura, vamos a poner un poquito de contexto histórico. Vamos a empezar a contar esta historia por el final, por la época actual, porque hemos podido reconstruir muchas de las piezas de este puzzle gracias al hallazgo inesperado, completamente inesperado en 2005, de más de 1 millón de cartas que llegaron al consultorio de Elena Francis. Sí, eso es. Esta historia arranca en un archivo, en el archivo comarcal del Baix Llobregat. Bon dia, arxiu comarcal del Baix Llobregat, digue'm. En 2005, en este archivo recibieron una llamada fuera de lo común. Un miembro del Ayuntamiento de Cornellá pedía a su entonces directora, Mariluz Retuerta, que se trasladara lo antes posible a una masía próxima abandonada, ahora de titularidad pública, donde había encontrado una serie de cartas de alto valor documental. Cuando lo vi me quedé sorprendidísima. Habían pilas y pilas de cartas amontonadas con muchísimo polvo en muchas salas de la masía. Se ve que había unos masovers, que es una palabra muy catalana, y tenían las órdenes de que las quemaran. Y ellos no lo hicieron. En todos los sobres, acción y destino. El consultorio de Elena Francis. Espacio radiofónico patrocinado por el Instituto de Belleza Francis, los últimos propietarios de aquella masía, y que habían ordenado quemar más de 1 millón de misivas antes de entregar la propiedad. Cuando vi las cartas me cayó una idea que tenía, que el programa no era una cosa inventada, era real. Ahí estaban las cartas, tenían nombres y apellidos. In extremis, el archivo se hizo cargo del tratamiento y traslado de unas 100.000 cartas, principalmente de la década de los 50 y 60. Lo primero que hice fue llamar a una empresa para que me hiciera una valoración. Una parte que coincidía con la parte más antigua era la que estaba en mejores condiciones. Un año más tarde, Mariluz recibió un burofax inesperado. Era de los abogados del Instituto Francis, que continúa abierto en Barcelona. Reclamaban las cartas y la acusaban de dar acceso a las mismas a un programa de televisión. Pero claro, nosotros ya habíamos hecho una custodia, un tratamiento, tenían que hacer una compensación económica que ellos no quisieron hacer. Pero las cartas de Elena Francis ya estaban consideradas de interés público. Desde entonces, tal y como nos cuenta Yolanda Corredera, actual directora del archivo, continúa el proceso de catalogación. Tienen todas las condiciones de seguridad para mantener la documentación. Por eso es tan importante que los documentos estén en archivos públicos que garantizan su custodia y su mantenimiento. Y en estas estanterías es donde tenemos Elena Francis, y sería esta columna. Ahora mismo pueden consultarse en sala, a través de ordenador, unas 7.000 cartas junto a las respuestas de Elena Francis, porque se copiaban con papel calco. Tenemos la carta, la desplegaríamos. La señora cuenta su historia y esta es la respuesta. Querida admirada señora Elena, temido molestarla, pero todos los días oigo su emisión. Estas cartas nunca se radiaron por censura, falta de tiempo o a petición de las autoras. Formaron parte de otro camino que tuvo el consultorio en paralelo a la radio, exclusivamente postal, y que permite retratar con más exactitud
a la sociedad de la época. Pues eso es una fuente única, como estas cartas no hay otra. También el valor de educar en las emociones. Tienen tantas posibilidades, sobre todo tienen un valor muy educativo. El archivo de Elena Francis es de los más solicitados. Lo consultan investigadores, estudiantes, vecinos. Hasta organizaron un taller de lectura de cartas en voz alta con mujeres de diferentes edades. Y hubo un momento que se estaba hablando de una carta muy concreta de una chica que abandona el pueblo, del éxodo rural, y explica su soledad, el abuso del señorito. La que lo estaba leyendo se puso a llorar. Y dijo, es que es lo que me pasó a mí. Hemos evolucionado mucho, pero resultan demasiado familiares los relatos de presión estética. No como por no engordar. Tengo 15 años y tengo el busto muy poco desarrollado. De abusos sexuales, control de la pareja, de estigmatización del género femenino. Muy amable, amiga. Lo mejor y lo que debes hacer enseguida es confesarte. Al mismo tiempo, leer estos documentos supone recordar el valor de los derechos conseguidos. Las cartas permiten ver, sobre todo a las generaciones más jóvenes, que los derechos han costado mucho, que no hace 300, 500 años que las mujeres no tenían tantos derechos, sino que es gente pues como sus abuelas. Una generación de mujeres que ha quedado muy silenciadas. Creo que tenemos que recordar especialmente porque gracias a ellas somos lo que somos. Se sacrificaron para que sus hijas fueran diferentes. Eso tiene un gran valor para mí. Y es leyendo de nuevo las palabras de esas mujeres, recorriendo con la mirada su variada caligrafía, salpicada a menudo de faltas de ortografía, cuando sus historias cobran vida. Muchas veces, sin que ella diga nada, se pone hecho una furia y le pega unos puñetazos que la dejan toda llena de cardenales. Por suerte nunca le ha hecho el daño que él quisiera hacerle. Mi mamá se pone de mal humor y todos sus nervios los descarga sobre mí. Así es, señora, que hace mucho tiempo que la cabeza me da unos pinchazos como si tuviera agujas dentro, y los nervios se me excitan, lloro y muchas veces le pido a Dios que me quite la vida, y tengo miedo de hacer algún disparate, pero es que no puedo aguantar más esta vida. Le pido a Dios que ponga paz a esta casa porque estoy cansada de recibir palizas, amenazas. Dígame, ¿tengo que esperar con resignación el día que no dudo mi papá me pegue o me pise la cara como un día ya lo hizo y me desgracie para siempre? Es una de las recuperadas en ese archivo que ha visitado Laura, recuperadas antes de que fueran a quemarlas. Y es una carta que está sonando hoy por primera vez en la radio. Esto nunca sonó en la radio y hoy suena por primera vez. La carta es de una joven de 17 años de Mataró, que en 1956 relató el maltrato de su padre en un contexto de total desamparo legal para la madre, para denunciar esos casos, en un contexto de silencio absoluto de la sociedad. Nerea, ¿qué te sugiere lo que has escuchado y qué respuesta se le podría dar hoy a una chica que cuenta que su padre es un maltratador? Tantas respuestas. Afortunadamente le diría que la ley la ampara, que existe un número de servicio de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres, que es el 016, que lo que le está pasando a ella es una forma de violencia machista que viene de lo estructural, que existe un movimiento social llamado feminismo que le va a ofrecer recursos, protección, afecto y que posiblemente conseguirá sanarla con el tiempo, que no es culpa suya, que no está sola. Ojalá pudiera darle a esta voz del pasado una bienvenida triunfante a 2024. Tendría que decirle también que lo que le pasa a ella sigue pasando mucho, pero que ahora hacemos todo lo posible para que no quede impune. Le diría también que su momento tiene algo en común con el nuestro, que es la reacción. Fijaos dónde estamos ahora. Venimos de un florecer del movimiento por los derechos de las mujeres desde la huelga de 2018 y hoy los discursos feministas están presentes en la agenda política, en las series de televisión, en el humor, en la publicidad de las marcas.
pero también ha llegado la reacción que siempre sigue a los avances de derechos de las mujeres. Ha pasado después de todas y cada una de las olas feministas. Sí, de hecho ahora tenemos un número importante de hombres jóvenes que considera que el feminismo ha ido demasiado lejos y que ahora los oprimidos son ellos. Exactamente. Hay una ola conservadora que tiene como estandarte el discurso feminista y funciona, y en países como Polonia o Estados Unidos incluso se ha retrocedido en derechos reproductivos. La España de Elena Francis fue un contexto de reacción, era la España fascista, había que borrar los avances de la República. Las mujeres de la Segunda República habían podido hasta divorciarse. Antes de la guerra incluso hubo un círculo sáfico de mujeres lesbianas y bisexuales que se reunieron alrededor de la residencia de señoritas y del Liceum Club, al que pertenecieron Rosa Chacel, Gabriela Mistral o Victoria Kent. Fijaos dónde estábamos. Las mujeres que escribían el consultorio venían de tiempos que eran muy interesantes y eso pues no podía ser. Tocaba hacer como si nada de esto hubiera sucedido, había que volver a disciplinarlas, convencerlas de que soportar malos tratos de sus maridos o de sus padres era su labor, que si te pegaban sería por algo. Y Elena Francis fue sobre todo un aparato de corrección moral. Las mujeres tenían que volver a ser ángeles del hogar, sumisas, devotas, convencidas de que el matrimonio era inescapable y de que cualquier problema o acto de violencia dentro de este era culpa suya. Esto último es clave para mantener el silencio. Entonces, y ahora, la culpa, como hemos visto en movimientos de denuncia contemporáneos como el Me Too o el Cuéntalo aquí en España, la clave está en que son colectivos. La coerción funciona mientras haya aislamiento. Y estas mujeres estaban completamente solas ante los abusos de todo tipo. Completamente solas. Estaban ante el nuevo y a la vez el antiguo orden moral, porque la República había sido un paréntesis. La voz de Elena Francis era la de la sección femenina de Falange y Acción Católica, que era de donde venía su primera guionista, Ángela Castells. Y una de las cosas más interesantes de las cartas, que eran muchas, es que había que indexarlas. O sea, que detrás tenían escritos una especie de hashtags, para que nos entendamos ahora, para clasificarlas, que no tenían desperdicio. Algunos ejemplos: grasa en el pelo, marido que fuma grifa, granos, falta de devoción cristiana, suda la nariz, piel de las piernas feas, una señora que no tiene cejas y quiere un remedio. En el reverso de algunas cartas está escrita la palabra sentimental, para indicar a la contestadora. Hablaremos más adelante de la figura de las contestadoras, sí, que es interesantísima, que era un asunto muy delicado. Es una radiografía de estas vidas desde lo más frívolo hasta lo más profundo. Ellas estaban protegidas por el anonimato. Elena Francis era una figura con la que por fin podían desahogarse. Como decíamos, la carta que hemos escuchado ahora nunca llegó a emitirse en la radio, pero en el consultorio de Elena Francis sí sonaron otras cartas muy parecidas de mujeres maltratadas. Y esto que vamos a escuchar, por ejemplo, es la respuesta que dio la señora Francis a otra carta en la que una mujer le contaba que su marido, alcohólico, les pegaba a ella y a los hijos. Bueno, si no sabe dominarse usted, mi querida amiga, va a perjudicar mucho a su marido. Yo comprendo, y es lógico y natural, que esté preocupada por su afición a la bebida, pero no debe desesperarse así. Se trata de buscar una solución, pero no la de separarse de él, abandonándole a su suerte. Yo comprendo todas sus razones, y sé lo mal que lo está pasando, pero hay que ayudarle, no hundirle. Su marido, por las razones que sean y que usted tiene que comprender, es una víctima más del alcohol y necesita de una persona que con amor y espíritu de sacrificio le aparte de la bebida, y esa persona, no se engañe, amiga mía, es usted. Y cientos de miles de mujeres escuchaban e interiorizaban esta respuesta como aquello que tenían que seguir. Contaban las archiveras, Laura, cómo la correspondencia de Elena Francis ofrece unas posibilidades infinitas para todos. En estos años se han llevado a cabo diferentes análisis de esas cartas, pero tú has querido quedarte, Laura, con una investigación en concreto que ofrece un retrato muy completo de todo lo que supuso el consultorio de Elena Francis. Sí, con la de Rosario Fontova y Armand Balsebre, dos destacados investigadores que publicaron hace unos años el libro Las cartas de Elena Francis. Os lo recomiendo, editado por Cátedra. Se enteraron de la noticia del hallazgo por la radio y decidieron ir al archivo a ver qué se encontraban. Y terminaron analizando unas 4.000 cartas y también su contexto. Abrir su libro es revivir la historia de la radio y de España. En los años 30, cientos de hogares escuchaban Radio Fémina. Consultorio femenino y de belleza, Eupartol,
a cargo de doña Montserrat Fortuny, de Laboratorios Eupartol, Chifre 48. Eran tiempos de la Segunda República, cuando la mujer española se incorporaba al mercado de trabajo y a la vida pública. Hola, ¿qué tal? En 1931 se aprobó su derecho al voto. Los sexos son iguales. Lo son por naturaleza, por derecho y por intelecto. Pero llegó la guerra. Luego la dictadura, en 1939. Un Estado totalitario armonizará en España. Y España sufrió un retroceso de libertades que, como no, también afectó a la radio. Consultorio de Elena Francis. Cuando arranca el consultorio de Elena Francis una tarde de 1950 en la antena de Radio Barcelona para promocionar los productos del Instituto Francis, el país ya era otro. Me presento a ti, mujer oyente, con el derecho que me conceden largos años de experiencia. Me autoriza a ofrecer consejos destinados a contribuir al mejoramiento de tu posición en el hogar. Son innumerables los deberes y sacrificios. Este es un extracto del guión de la primera misión del espacio, conservado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Los investigadores creen que seguramente es obra de Ángela Castells, su primera guionista, que marcó la línea ideológica del consultorio, cuyos contenidos pasaban por una doble censura, la oficial y la religiosa. Ángela Castells, perteneciente a la sección femenina de Falange y al Patronato de Protección de la Mujer, antigua quinta columnista durante la Guerra Civil, después de que la FAI matara a su marido, era la persona que hizo la matriz narrativa, ideológica del consultorio y que heredaron las guionistas siguientes. Francisca Bes, directora del instituto, estuvo implicada directamente en la gestión del espacio. Esposa de este industrial de una familia cementera, José Fradera Butsems, y inmediatamente ella decide que la mejor manera de promocionar esto es a través de un consultorio. Compran media hora de emisión en las tardes. En aquella época era la franja femenina. Distinguida señora, yo tengo 18 años y desde hace 3 mantengo relaciones formales. La doctora contestaría personalmente a cada carta recibida, aunque no se radiara. Sus creadores no imaginaron entonces el éxito que desbordó la recepción de correspondencia. A partir de ahí, pues, se desatan en el imaginario colectivo muchas emociones. Estamos en los 100 años de la radio, porque la radio todavía tiene ese poder, ¿no? El consultorio se convirtió en un filón publicitario, mediático y social. Miles de mujeres plasmaron en un papel preocupaciones que no se atrevían a comentar con nadie. La comunicación epistolar, que la estamos perdiendo, permitía a las mujeres sincerarse de una manera extraordinaria. Aquella mujer invisible se convirtió en la guía espiritual de las mujeres con menos recursos. Mujeres Francis son esas mujeres emigrantes que vienen de todas partes de España a las grandes ciudades, que de repente, a través de la radio y del consultorio postal, pues confían ciegamente en una mujer que les parece sensata, sabia. El mensaje que el consultorio transmitía a las mujeres es devastador. Elena Francis recomendaba sufrir en silencio y aguantar y rezar el rosario. Solía culpabilizar a la víctima y se evidencia en este epistolario es el desamparo legal respecto a la violencia masculina que tenían aquellas mujeres. Esto es terrible. Querida doña Elena. También escribían ocasionalmente hombres. Ayer escuché una carta de una señorita que se encontraba sola y a la que le gustaría conocer a un hombre bueno y católico. Porque el espacio también hizo las veces de agencia matrimonial, institución benéfica o de agencia de empleo. Las oyentes acudían a Elena Francis con la esperanza de problemas de la época, como la necesidad de una vivienda. Un hogar proporcionaba seguridad, pero sobre todo, dignidad. Hay un gallo que llora y que grita. Distinguida señora Francis, somos un matrimonio muy desgraciado. Hasta ahora, con el pequeño sueldo de mi marido, que cuenta con 63 años y no tenemos hijos, vivíamos felices. Con mucha economía hemos ahorrado para no tener que pedir a nadie en caso de enfermedad el día de mañana. Pues bien, ya ha llegado el día de mañana. Y el más trágico de nuestra vida, pues el dueño de donde vivíamos nos ha dado 3 meses para que compremos el piso y nos pide una cantidad que no tenemos. Usted, que es tan buena, ¿podría decirnos si sabe de algún sitio, por humilde que sea? Se despide una pobre mujer que hace 30 años tenía ojos verdes, que todo el mundo admiraba y que se han convertido en tragedia. Pan, pan, no hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan.
impresiona escuchar cómo el tema de la vivienda era un problema en época de Franco, con el éxodo rural a las grandes ciudades. Solo en Madrid había 20.000 chabolas y 120.000 personas vivían en ellas. Y el drama de la vivienda sigue muy vigente. Nerea, ¿qué le dirías hoy a una oyente como la de Elena Francis, a la que el casero amenaza con echarla de su casa de alquiler y no tiene dónde ir? ¿Qué le voy a decir? Que bienvenida al club, pobrecita mía, que está viviendo pues uno de los problemas más longevos de España. A pesar de que hoy en día tenemos una constitución democrática que dice que todos y todas tenemos derecho a una vivienda digna, seguimos saliendo a las calles porque es difícil pagarse un techo y bueno, que si le parece que su casero no tiene escrúpulos, que espere a conocer a los fondos buitres del futuro. También le diría que hay esperanza, porque hay movilización a través de los sindicatos de inquilinas. Y que el derecho a asociarse y manifestarse está amparado por la ley. Esto es distinto, pero llama la atención hasta qué punto son parecidos los problemas. Todos. La vivienda, las condiciones laborales, encontrar pareja, haber encontrado pareja, pero que no te convenza demasiado, las malas relaciones con las vecinas, con las amigas, con las suegras. Una de las grandes excusas históricas para no hacer ni caso a los problemas de las mujeres, ni a sus historias, ni a sus reclamaciones, ni a su producción cultural, es que son temas menores. Yeah. Claro, con esta premisa te pierdes la mitad de la película. Estas cartas son el reflejo de una enorme parte de la sociedad española y las tenemos porque alguien quería vender cremas y depilaciones. El consultorio se construye alrededor del consumo. Ahora estamos muy acostumbradas a esto, ¿no? Las personas a las que seguimos en redes ofrecen productos de mercado, valores y patrones identitarios, todo en el mismo paquete. Pero en la España de los años 40 y 50 muy poca gente tenía poder adquisitivo. Vosotros pensad, por ejemplo, en una influencer de moda actual, ¿no? Se viste con firmas caras, la invitan a semanas de la moda, en algunos de sus vídeos saca bolsos que cuestan 2 o 3 salarios medios de España y tiene 2 millones de seguidores y seguidoras. ¿Tienen todas esas personas un poder adquisitivo para comprar lo que ven en este perfil? No. Desde luego que no. Pero lo vemos. Y hay una atracción, ¿no? Hay una atracción, una afinidad que hace que más allá de la transacción comercial se genere una comunidad alrededor de esa persona, ¿no? Detrás de la intención publicitaria viene una relación parasocial con el personaje. En la España de Elena Francis, salvando las distancias, se da un fenómeno muy parecido. Claro, el Instituto Francis creó el consultorio como artilugio de propaganda, dirigido a mujeres con dinero, que eran 4, pero las que lo usan son las obreras y las amas de casa para resolver sus problemas y para que alguien las escuche. Hay un desfase entre la voluntad de vender y la capacidad de la gente para consumir. Esto lo cuenta muy bien Ana Fernández Cebrián, que es profesora de la Universidad de Columbia, en su libro Capitalismo e Imaginarios Sociales en España, 1950-1967. La radio tiene un papel fundamental en este relato de fantasía. La gente está súper empobrecida, pero escucha que tiene posibilidades de consumo. Yeah. Escuchad cómo una oyente escribía a Elena Francis quejándose del cansancio por trabajar fuera y dentro de casa. Y ojo, escuchad también la respuesta que le daba Elena Francis. Estimada amiga, soy una mujer casada que trabajo fuera de casa, pero sin dejar las tareas del hogar. Y por esta razón me he complicado extraordinariamente la vida, impidiendo cualquier posibilidad de disfrutarla. Hace mucho tiempo que apenas me relaciono con mi familia. Yo no sé lo que es tener un rato libre, señora. Y nada más, perdone usted por esta carta, pero es que tenía verdadera necesidad de explicarle cómo viven la mayoría de mujeres que trabajan fuera de casa. Amiga mía, tiene usted bastante razón cuando se queja de su falta de tiempo. Y es que, amiga mía, de poco sirve quejarse. Usted sabrá si puede prescindir del sueldo y así poder dejar de trabajar para dedicarse solo a la casa. Que se volviera a casa, básicamente. En fin, Laura, el volumen de cartas que llegaban para Elena Francis era tal que tuvieron que crear una infraestructura de recepción y encontrar también una fórmula para que todas las cartas tuvieran alguna respuesta. Sí, porque de recibir las cartas en la propia radio pasaron a poner la dirección del instituto, de ahí las llevaban a lo que los investigadores han llamado la oficina siniestra, una sala donde un grupo de mujeres que no podía hablar de su trabajo con nadie hacía una primera selección. Unas cartas irían a parar a la radio para los guiones, y otras las responderían las llamadas contestadoras de cartas como Pietat Stani, que en 2008 dio a conocer públicamente su clandestina historia. Pietat Stani respondió en la década de los 70 a un anuncio en La Vanguardia
que buscaba mujeres con conocimientos de taquigrafía. En fin, que me presenté y entonces me explicaron de qué se trataba. Y yo trabajaba en mi casa. Me daban las cartas y yo las leía. Esto fue una tarea que me costó muchísimo. En general, la incultura era lo más evidente. Entonces yo respondía y lo devolvía a la empresa, pero nunca supe qué había detrás del telón. A partir de ahí, aceptó un empleo de contestadora de cartas del que no podía dar cuenta a nadie y que consistía en responder durante 8 horas en nombre de Elena Francis. Lo contó en La Ventana de Gemma Nierga en 2008 con motivo de la presentación de su libro, Queridas amigas. Al principio me dieron unas directrices, me dieron unas cartas de prueba y cuando las devolví me dijeron que tenía que ser más distante y eso no lo acepté. Que yo había descubierto un submundo que es que me quedé horrorizada. El tema de las violaciones era brutal. Los maltratos, por supuesto. Además, mujeres muy solas, ¿no? Mujeres que no sabían dónde cogerse. Aquello no tenía solución. Pues les daba mucho afecto, sencillamente. A sus manos llegaban las cartas más duras, las que bajo ningún concepto podían radiarse, y debía contestar en base a las normas del consultorio. Aunque ella, sobre todo con la llegada de la transición, trató de saltarse los márgenes. Los hombres escribían sobre todo por los temas de homosexualidad, porque claro, otro tema tabú, pero les decía que, vamos, que se aceptaran, que si surgía la ocasión de tener una pareja, que fueran felices, que no... Su testimonio es de los pocos con los que han podido contar los investigadores de antiguas trabajadoras del Instituto Francis. Hay un gran secretismo con todo el montaje del consultorio Francis. Nos costó muchísimo hablar con personas que hubieran trabajado allí. Incluso recuerdo que hablamos con una esteticien y realmente era como si fuera aquello una cosa de espías clandestinos. Pues se creó una oficina, que yo la llamo la oficina siniestra, donde trabajaban unas cuantas señoras, sin calefacción, sin poder hablar entre ellas, y este era el sistema que la familia Fradera hacía para que se contestaran las cartas. También intentaron hablar sin éxito con el propio Instituto de Belleza. Todavía mantienen el instituto, pero ahora es una familia multimillonaria dedicada al patrimonio inmobiliario. Tienen muchos intereses en Wall Street y que a nadie le gusta que se recuerde a la familia Fradera como una de las agentes indirectamente responsables de toda esa manipulación ideológica. Otro nombre propio que destapó la realidad oculta del consultorio fue Juan Soto Viñolo, guionista en la última etapa del programa. Admitió Francis y que hasta se inventaba algunas cartas. Yo me sentaba, escribía y contestaba, pero traduciendo la filosofía, los sentimientos de Elena Francis. Es un tema muy delicado. La doctora nunca existió. Intentaron mantenerla viva hasta el final. Tu derecho es votar. Vota libremente. Con la llegada de la democracia, en 1975, el número de cartas disminuyó y en enero de 1984 terminó el espacio. La policía ya no recomendaba el perdón al marido violento, el divorcio se aprobó en 1981 y las mujeres estudiaron y luego irrumpieron en el mundo laboral y social y se fueron abriendo camino a codazos. Gracias absolutamente a todas, amigas, por la vida que habéis aportado al consultorio a través de vuestras cartas y que ha constituido, en definitiva, una parte importantísima de mi propia vida. Elena Francis, y solo ella, os dice hasta siempre. Tengo una copla morena. España recuperaba su velocidad perdida. Terminaban las vidas clandestinas. Por eso hoy no recordamos a Elena Francis como tal, sino a esas oyentes y trabajadoras desconocidas que, sin saberlo, estaban unidas a través de la radio. Yo solo recuerdo una carta donde una mujer se confesaba muy feliz, pero las desgracias también unen, como la copla que se oía en la radio. Había complicidad cuando una mujer escribía y en la radio sí, contaban un poco su drama o lo que fuera, pues había un gran eco. Señorita Elena Francis, es la primera vez que le escribo. Tengo 16 años, ya ve, soy una niña, pero me ha ocurrido una cosa que no ocurre ni a las mayores. Estoy de servicio doméstico en una casa en Badalona y ya ve, el señor me engañó. La señora no sabe nada y no quiero que sepa nada, por eso acudo a usted. Señora, le pido a ver si me puede colocar en otro sitio. Por favor, se lo pido. Ya ve, no tengo a nadie. Estos señores me sacaron del colegio. Hago una letra muy mal hecha. No sé si la entenderá. Por favor.
por poco que pueda, ayúdeme. And the sweet silver sound of love. Cuánta pobreza, cuánta soledad, cuánto desamparo social y legal tenían estas mujeres, Nerea. Pobrecitas, qué espanto. ¿A quién recurrir, no? Y otra cosa que tienen, claro, lo que a todos estos millones de cartas, el factor común de mujeres y de muy, muy poquitos hombres, como se ha mencionado, es la infelicidad, ¿no? Esa es la característica principal de la interlocutora de Francis, la desesperación, que están solas, que no pueden manifestar absolutamente nada abiertamente y que lo que tienen que decir protegidas siempre por el anonimato. Y de nuevo esa mecánica tiene mucho de actual. En el uso de las redes el anonimato es clave. ¿Cuántas cosas no diríamos si se supieran nuestras identidades reales en redes, ¿no? Pues en el caso del consultorio, las mujeres solían firmar con seudónimos relacionados casi todos con la desgracia. Esposa desesperada, novia atormentada, esos eran sus nicks, todos emo, terribles. Nos dan la clave de los problemas de la época y muchas veces pedían que la carta no se radiase, que la respuesta fuera por escrito y además daban la dirección de una tercera persona para que la carta no llegara a su casa. ¿Qué pasa después de la transición? Pues que a la gente ya no le basta con el consuelo, quieren soluciones y empiezan a disponer de herramientas democráticas para reclamarlas. Elena Francis era una vía de evasión, era una voz maternal que a veces era tierna y a veces severa, un personaje que funcionaba siempre y cuando hubiera niñas a las que atender. Cuando la mujer abandona este estatus infantilizado, el consultorio deja de servir. Y a medida que avanza el consultorio, de hecho, las alusiones a la religión van desapareciendo. Exacto, los autores y autoras se van adaptando al público y en el año 78 se despenaliza el uso de anticonceptivos y los embarazos no deseados estaban súper presentes en las consultas y en el 81 se aprueba la ley del divorcio. La respuesta tipo de Elena Francis sobre los matrimonios violentos e infelices, que era aguanta, será culpa tuya, ya no sirve. Las cartas son reclamaciones sobre las malas condiciones de vida y ya no se envían a esa amiga invisible franquista, sino que se empiezan a mandar a los primeros ayuntamientos democráticos. Laura, es muy importante destacar también que durante la dictadura existió una radio clandestina que operaba desde fuera de España, donde sus oyentes hablaban libremente por carta de sus problemas, la Pirenaica. Sí, es que además hay un tema que no está en ninguna carta del archivo, la política o la represión franquista. Rosario y Armand me contaba que solo han encontrado una referencia muy leve de una mujer que habla de su padre desaparecido en la guerra. Yeah. Pero sí que había libertad en esa radio a la que tú hacías referencia, puesta en marcha por el Partido Comunista Español, que escuchaba a la gente en secreto y emitía desde lugares como Moscú. Rosario y Armand, además, tienen otro maravilloso libro publicado sobre esta radio, Las cartas de la Pirenaica, memoria del antifranquismo. Es en Radio España Independiente, en la Pirenaica, donde se habla por primera vez de las fosas, de los asesinados y los fusilados por el franquismo. Es la primera vez y a través de esas cartas nosotros hicimos un primer mapa de fosas, porque había cartas que explicaban con pelos y señales lo que se había visto. Y otra cosa eran los corresponsales, que eran personas del Partido Comunista que simplemente veían, oían y escribían. Y son fabulosas. Llegados a este punto nos hacemos una pregunta, es ¿quiénes son las Elenas Francis de hoy? ¿Quién o qué ocupa en la realidad ese espacio de influencia social, Nerea? Pues potencialmente todo el mundo. Potencialmente todo el mundo. Mira, después de la revelación, ¿no?, de que Soto Viñolo había sido guionista del consultorio, empezó a decirse aquello de que Elena Francis fue un hombre. Pero sabemos que su primera guionista y muchísimas de las posteriores, y además de las contestadoras, la directora del Instituto Francis, eran mujeres fascistas. La voz que escuchaban era una grande y libre, era la voz del régimen. Ahora podemos decir que puedes elegir a tu faro moral entre millones de opciones. Es como si Elena Francis hubiese estallado. Aimar, tú probablemente seas la Elena Francis de alguien. No lo sé. Seguro. ¿Y los temas de consulta de hoy? Ahí no hemos cambiado tanto. Los temas son los mismos, la belleza nos sigue obsesionando, pero de una manera mucho más lúdica. ¿Quieres deslumbrar más que el sueño de tus detractores? ¿O
lo que es lo mismo, brillar más que el futuro de tus enemigas, quédate, que yo te doy tu tutorial para brillar de esta forma. Con una brocha comienzo poniéndome esta sombra en crema metalizada, que como podéis ver la tengo bastante gastada. ¡Vamos allá! Compara las órdenes que te daba Elena Francis con las que te da Lana, la hija del jeque. Una te disciplina y la otra pues te lo pasas pipa, te acompaña. ¿Sabes qué es lo guay del maquillaje? Que igual que puedo ser esta persona básica que performa normatividad, puedo ser todos estos otros espectros de la creatividad. Puedo ser muchas personas sin hacer catfish. La presión no ha desaparecido, pero ha caído en desuso lo de complacer al marido. Y ahora las virtuosas de la belleza se enfocan sobre todo en divertirse y en divertirnos. Primero me echo una bruma hidratante que vale más que la hipoteca de tu casa, ¿vale? Lo primero que hago es peinarme las cejas porque si no, no me puedo concentrar en resolver los problemas de la humanidad y del cambio climático. Y la presión estética pues no solamente tiene a muchas chicas riéndose de ellas, sino que tiene a voces consejeras muy potentes. Es que es un bucle sin fin y para las clínicas y las empresas y este sistema es mucho más rentable que estemos ahí contándonos las estrías, mirándonos con lupa en el espejo y viendo cuerpos imposibles en redes sociales deseando tenerlos. Nos venden operaciones y remedios milagrosos que ponen en riesgo nuestra salud, pero que a ellos les generan muchísimos beneficios. Nos enseñan a odiarnos porque así somos más dóciles. La edad media del primer retoque estético es a los 20 años y cada vez son más las jóvenes que reconocen haber sufrido algún trastorno alimentario. Isabel Serrano, esta mujer a la que acabamos de escuchar, ojalá la hubiera tenido de frente el Instituto Francis. Ojalá. Ella también responde a esos problemas sociales que antes comentábamos que persisten, pero de una forma radicalmente nueva y transformadora. Nada de aguanta. Dice que una nueva y peligrosa moda se extiende entre los jóvenes, la moda de no tener hijos. En los últimos 10 años los nacimientos han bajado un 24%. Estamos en un mínimo histórico. Y no, lo siento mucho, esto no es una moda. No es que los jóvenes no queramos tener hijos porque preferimos viajar, jugar a la Play o hacer vídeos de TikTok. No es una cuestión de querer, es una cuestión de poder. Porque ¿cómo vamos a tener hijos cuando la media de edad de los jóvenes que se van de casa de sus padres es de más de 30 años? ¿Cómo tener hijos cuando dedicamos el 43% del sueldo a pagar el alquiler? ¿Cómo vamos a pensar en tener hijos cuando la estabilidad ni se conoce porque más de un 40% de los jóvenes tienen contratos temporales? La maternidad era otro de los grandes temas del consultorio de Elena Francis. Sí, pero nuestras consejeras actuales sobre maternidad saben que no es un tema femenino y privado, sino una responsabilidad de toda la sociedad que también de la que también se tiene que hacer cargo la política. Es que yo no soy una madre para estar 24 horas con mis hijas. No lo soportaría. Necesito mi vida, necesito mi trabajo, necesito ser yo misma, no ser solo madre. Pero claro, una cosa es eso, otra cosa es ser madre para no ver a tu hija y no poder ejercer de madre. Eso es lo que el sistema y la sociedad nos debe. Las usuarias del consultorio de los años 50 se hubieran caído de espaldas al escuchar esto. Total. Que dice Laura Baena. Pero igual hubieran sentido mucha familiaridad al escuchar esto otro. A Pablo le encantan las tortillas de patatas, así que me he apuntado a un campeonato de tortillas en Valencia para tener la mejor de España. Primero fui a cosechar las patatas al campo, saqué el manojo entero y mirad qué preciosidad. Después me fui a coger unas cebollas bien bonitas y cuando ya lo tuve todo me fui al gallinero a por huevos. Justo una gallina los acababa de poner, así que los cogí calentitos. O esto otro. Reglas que sigo siendo una religiosa ortodoxa en pleno 2024. Bueno, la primera regla y la más importante creo es que no tengo contacto físico con hombres. No importa que sean amigos, no importa que sea familia, nada, cero, ni besos, ni abrazos. No hay excusas, ni aunque sea una ocasión especial, una Navidad, un cumpleaños, nada. En mi casa siempre voy a cocinar yo, voy a lavar yo, nada de cosas raras. Yo soy la mujer y yo soy la que me voy a encargar de eso. Nunca voy a usar pantalón, siempre vestido, falda. Y bueno, después cosas obvias. No voy a fiestas, no tomo alcohol, no hago nada. Esto es una tradwife. Esto afortunadamente es minoritario. Es una tendencia que triunfa como más en hormonas de Estados Unidos. Es una tradwife de habla hispana. En España yo creo que esto es más una salida profesional para tener contenido muy visitado en redes que otra cosa. Aquí no ha triunfado, pero esto podría ser una respuesta de Elena Francis, 100%, y además nos da la medida de que vas a tener la consejera que quieras, que esto funciona a la carta. Casi se puede decir que tocamos a una Elena Francis por persona. Nos hemos centrado en las redes, pero los consultorios propiamente dichos se han vuelto a poner de moda. Sí, he tenido uno hasta yo. Es muy popular el que tiene Sara Torres en el diario.es y el de Nara Álvarez, claro. Tanto a esta chica como a todas las mujeres que nos están escuchando,
No se le presta dinero a los hombres bajo ninguna circunstancia. Los hombres nos deben dinero históricamente. Ay, fantástica, Henar. Buenísimo. Hemos escuchado algunas cartas originales que se emitieron en el consultorio de Elena Francis, algunas muy dramáticas, pero hubo también otras más curiosonas. Ojo a este pique campo-ciudad. Apreciada señora, vivo y soy de un pueblo cercano a Tortosa, que tiene unos 3.000 habitantes. Casi todos somos gente del campo, y aunque no te guste, se tiene que trabajar en él porque es nuestro sustento. Algunas familias se han marchado a la ciudad, en particular a Barcelona, y según ellos están muy bien. Tienen sueldo fijo, un piso y un flamante coche para ir al pueblo. Allí tienen la familia, los tíos, primos, cuñados, amigos y conocidos. En fin, que el pueblo se duplica por Navidad, Semana Santa y no digamos las vacaciones de verano. Se pasan 15 días o más dando la lata a la familia. Nosotros también tenemos familiares que vienen en el mes de agosto, sin invitarles, por cierto, y llegan con trapos usados como regalos que luego tenemos que tirar porque no nos sirven. Jamás han traído un vestidito nuevo para las niñas. Tal vez se creen que en los pueblos no nos gusta lo nuevo y lo bonito. Resumiendo, mi problema es el siguiente. Mi marido está harto de las libertades que se toman estos familiares y me dice que si vienen estas vacaciones les va a decir 4 frescas. Yo creo que mi marido tiene razón, pero pienso que quizás se rompe el trato con ellos si les llama la atención. Básicamente, Laura, era ¿montamos el pollo o no lo montamos? ¿No? Sí, es un tema que se repite, Sí. este también. Qué cutres. Los que vienen de la ciudad y traen unos trapos sucios, ¿no? Bueno, llegamos al final de este especial que dice mucho del poder de influencia de la radio, para bien y para mal. De una radio que ahora para bien se hace con las voces de sus oyentes. Queremos dar las gracias a los investigadores que han participado en este programa, a nuestro equipo de documentación de la radio y en la técnica y en el diseño sonoro a Roberto García. Laura, Nerea, gracias por este recorrido a las dos. Un placer, una maravilla. Y el consultorio de Elena Francis tenía un oyente ilustre, Joan Manuel Serrat, que compuso una canción en su día maravillosa dedicada al espacio, carta póstuma a Elena Francis. Con su voz, con la voz de Serrat, que representa a tantos y tantas oyentes, y con esa canción nos despedimos. Al caer la tarde, de camino del colegio a casa, una triste melodía brotaba de las radios que acompañaban los quehaceres cotidianos de los vecinos. Se escapaba melancólica por los balcones y llegaba hasta la calle. Indian Summer, así se llama la canción. Bueno, eso lo supe de mayor. Para mí entonces era simplemente la sintonía del consultorio de belleza de Elena Francis, un programa muy popular que diariamente emitía Radio Barcelona y que gozaba de una fiel clientela. La señora Francis era una dama conservadora donde las hubiera, que atendía de mujer a mujer, como a ella le gustaba decir, a un público mayormente femenino que le mandaba cartas para consultarle todo tipo de asuntos. Desde cómo sacar una mancha que pertinaz como la sequía no se iba con nada, a cómo preparar unos exquisitos canalones para la cena de Navidad. Ella sabía cómo se limpian las anchoas sin dejar una espina, o cómo se deben cuidar los geranios que se mustian en el balcón. Estos consejos domésticos se alternaban con otros, digamos, más interesados sobre cómo tratar el acné o mejorar la flacidez de los brazos. No en vano sus patrocinadores eran los laboratorios de belleza Francis, especializados en productos para la mujer. La señora Francis tenía respuesta para todo, pero sobre todo era una gran consejera sentimental. Ese es el meollo del asunto, los corazones solitarios. Y en lo tocante a temas de género, sexo, raza o religión, a la señora Francis se le veía el plumero de altavoz de la moral nacional católica que cimentaba el régimen del caudillo. En su mensaje de instructora de la sección femenina de la Falange, envuelta en la voz acaramelada y maternal de la locutora, aquella guía espiritual dejaba muy claro en sus consejos cuál es el papel
¿Qué le tocó en la vida a la mujer? Esposa sumisa, virtuosa, recatada, cuidadora del hogar y de los hijos. Un día nos enteramos que detrás de ella se escondía un hombre, o varios. Y supimos que la señora Francis era una ficción, un invento de los curas y del movimiento que llegó hasta donde llegó el franquismo. Aunque no la den por muerta, ¿eh? Cuando menos lo piensas, donde menos lo esperas, reaparece su discurso intolerante y reaccionario. Estimada senyora, estic desesperat. Visc en un purgatori. Soc una ànima en pena d'ençà que heu clausurat el consultori. El cor us ha fet figa o senzillament heu decidit que és l'hora de fer callar la ràdio i que ens espavilem sense instructora. Estimada senyora Francis, com ho farem perquè no s'agafin els canalons? Com sabrem si aquell xicot té bones intencions? Qui ens farà companyia als cors solitaris? Qui ens aclarirà amb què se'n van les taques de cafè? De qui rebrem instruccions per defensar-nos de l'acné? Amb el temps i una canya de segur ens refarem i ens ho arribarem a creure. Però avui qui ens clarifica quins són els nostres drets i els nostres deures? Aniran sobrats de feina els metges i els capellans, vindran a suplantar-te els oracles de vidre, els llegidors de mans, els tiradors de cartes. Estimada senyora Francis, estic desfet, no entenc com sou capaç de fer-nos això. Ha estat tota una vida la nostra relació i no ens podem dir adeu així a la francesa. Tingueu l'atenció d'aclarir aquesta bona gent com s'han de vestir per anar al vostre enterrament.